Bueno, vamos a seguir con la primera clase. La primera parte ha sido la de todo el tema de la escucha, en la que hemos trazado una línea entre una terapia que consiste en una escucha no interpretativa, en la que no se tienen en cuenta factores o dinámicas inconscientes. En esta segunda parte de la primera clase, lo que vamos a hacer es adentrarnos en la idea freudiana del inconsciente. Partimos de la película. Recomiendo de nuevo que se pueda visualizar, que se pueda ver, porque va a tener todo que ver con el repaso que vamos a hacer, sobre todo con la primera parte del repaso por encima de la obra freudiana. Recordando un poquito la película, recordamos que comienza cuando Freud empieza a interesarse por los fenómenos que contempla en el hospital en el que empieza a trabajar, los fenómenos de histeria, en los que él empieza a entender que pueden tener un origen psíquico más que un origen somático o una enfermedad somática. Esto le hace ir a tomar contacto con Charcot, viaja a la Salpêtrière, y ahí Charcot, pues bueno, hace una demostración de cómo estos fenómenos tienen que ver con representaciones o convivencias que están operando a nivel inconsciente, con representaciones de vivencias que están operando a nivel consciente, y mediante la hipnosis se puede llegar a transformar esos síntomas. Luego vuelve, con quien contacta es con Breuer, que también está en contacto con la hipnosis. Ahí le propone trabajar fuera del hospital. Ahí es donde comienza todo su trabajo, sobre todo con mujeres que tienen padecimientos de esto que entre los dos escriben sobre la histeria, que luego él va haciendo también un autoanálisis a la vez, que se va introduciendo también a la vez que va entendiendo todos estos procesos en un autoanálisis a partir de sus sueños. Ahora veremos cómo va estableciendo un paralelismo entre la sintomatología histérica, luego también la neurótica, eso ya no sale en la película, y el análisis de los sueños, lo iremos viendo. Cómo él va llegando a temáticas sexuales, en lo que va encontrándose las dificultades o en los recuerdos apartados de la conciencia y reprimidos de estas mujeres, con temática casi siempre sexual, y cómo a partir de ahí él se adentra en una teoría de la sexualidad infantil, en la que en ese punto, como acaba la película, Breuer ya se aparta de él y él sigue un poco en solitario con su teoría de la sexualidad infantil como origen de la sintomatología histérica que él se va encontrando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un resumen somero, muy sucinto, de la teoría freudiana, sacando, como vemos aquí, 4 teorías del inconsciente que explican un poco la dinámica y la conflictiva, ya entendida, sí, desde una escucha, desde una terapia que no solo se centra en lo manifiesto, en el síntoma, sino que trata de escuchar y de comprender la problemática y el trastorno, algo así como el trastorno psíquico, teniendo en cuenta la dinámica inconsciente. Bueno, he hecho aquí una selección de textos que no hace falta abrumarse por ellos, simplemente por citarlos, los que vamos a ir tratando en clases posteriores, después de hacer este repaso que vamos a hacer de la teorización freudiana del inconsciente, que intentaremos hacerla lo más cercana posible.
los textos, siguiendo la cronología que vamos a retomar en clases posteriores para ir profundizando. Básicamente son estos: recuerdos encubridores, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el método psicoanalítico de Freud, sobre psicoterapia, tratamiento por el espíritu, la sexualidad y la etiología de la neurosis, los dos principios del suceder psíquico, dinámica de la transferencia, recuerdo, repetición, elaboración, introducción al narcisismo, instintos y sus destinos, la represión, lo inconsciente, aflicción y melancolía, más allá del principio del placer, el yo y el ello, el problema económico del masoquismo, el final del complejo de Edipo, la negación, inhibición, síntoma y angustia, el malestar en la cultura, análisis terminable e interminable, construcciones en psicoanálisis y escisión del yo en los procesos de defensa. Estos son los textos que yo he escogido, que iremos viendo y iremos desmenuzando en clases posteriores. Hoy vamos a dar basándonos también en la película, como comienzo, un repaso por toda la obra freudiana para que podamos ir entendiendo en qué consiste y dando idea de pilares fundamentales que luego vamos a tratar en más profundidad. Bueno, la primera concepción freudiana del inconsciente está muy bien reflejada en la película, como vemos, por ejemplo, en el caso de Cecile. Lo que Freud va teorizando es toda una teoría de las dificultades anímicas y toda una teoría de la cura. Lo que vamos viendo es que Freud va descubriendo que mediante la hipnosis lo que genera esa sintomatología en las mujeres, en el caso de la película que va tratando, y también aparece algún hombre, son de contenido sexual y además que vienen dados por una especie de represión en la que las personas no recuerdan o no son capaces de asociar lo que les pasa con experiencias o vivencias del pasado. En este caso, los contenidos son en su gran mayoría sexuales, por no decir todos. Ahí nosotros, el punto de vista que vamos a tomar es que eso es una parte muy importante, pero luego ampliaremos a otros sistemas motivacionales, como iremos viendo. Pero también es muy comprensible, como hemos explicado en algún momento, que en la época de Freud, en esa Viena decimonónica, pues la represión sexual fuera de tal calibre que muy probablemente fuera muy lógico que lo que se encontrara fuera esa problemática. En el recorrido que vamos a hacer, vamos a ver el inconsciente y los contenidos y un poco los procesos y los principios que ahí Freud empieza a manejar. Y como aparece en la película, la primera teoría del trastorno sería lo que podemos llamar el inconsciente a partir de represión secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Freud lo que empieza a plantearse es que los síntomas se empiezan a generar porque hay representaciones que han sido apartadas de la consciencia mediante la represión. Este sería como el primer mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, algo ocurrió o algo se vivenció cuya implicación es tan repulsiva que es apartada de la propia conciencia y es expulsada o es introducida en el cajón de lo inconsciente. Esto generaría ciertos síntomas, es decir, no es gratuito el hacer esa represión, sino que esas representaciones pugnan por llegar a la conciencia y hay una especie de lucha interna por mantenerlos apartados de la conciencia, y que eso lo que genera son síntomas. En el caso, por ejemplo, de Cecile, son todos estos síntomas que Freud y Breuer van viendo, distintas fobias, distintas aflicciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera teoría de la cura que Freud plantea y que empieza a teorizar sería levantar esa represión, es decir, hacer esas vivencias que han sido apartadas a lo inconsciente, llevarlas a la conciencia. ¿Cómo? Bueno, el primer método sería la hipnosis, es decir, mediante introduciendo a la persona
en un trance hipnótico, como Freud aprende cuando viaja a la Salpêtrière viendo a Charcot, que Charcot es el primero que empieza a usar conceptos como representaciones inconscientes, es decir, representaciones o vivencias que han sido traumáticas o que son, luego Freud dirá que son repulsivas y que son apartadas de la conciencia, y mediante la hipnosis la persona puede acceder a de esas vivencias para integrarlas a nivel consciente y que dejen de generar ese grado de sintomatología. Freud, como aparece muy bien en la película, se queda con este concepto de represión y de representaciones inconscientes, y lo que hace es, cuando llega a Viena, pues apostar por la hipnosis y comenzar a trabajar con Breuer. Por tanto, hay una primera manera de conceptualizar lo inconsciente como todo aquello que es apartado de la conciencia. Nosotros lo llamaremos lo secundariamente reprimido. ¿Por qué secundariamente? Bueno, muy fácil, porque se supone que en algún momento sí que estuvo en la conciencia, pero que fue reprimido y fue apartado, a tal punto que la persona parece no tener ningún tipo de recuerdo o de contacto con ese tipo de vivencias, pero a nivel inconsciente de alguna manera genera una conflictiva que pugna por expresarse y que se expresa a través de síntomas. Ahora veremos muy resumidamente, tendremos tiempo de desarrollar todo esto, cómo se opera esa dinámica. Por tanto, ¿qué contenidos habría en el inconsciente? Bueno, en la película se representa muy bien. Freud lo que habla es de una temática directamente sexual. Ahora, ¿cómo él, que eso no aparece en la película, empieza a teorizar sobre todo esto? Bueno, él empieza a hablar de pulsiones. En los 3 ensayos sobre teoría sexual, en el final de la película es cuando Freud ya se aparta de Breuer, porque Breuer expresa delante de la comunidad científica médica que él no cree en la sexualidad infantil, que nunca ha podido aceptar esa idea. Entonces Freud ahí apuesta por ir en solitario, como se ve muy bien en la película, no solo por lo que va observando en las personas, en las mujeres sobre todo, y en las personas, hay también algún chico que aparece, que va observando, sino también por su propio autoanálisis, como veremos resumidamente hoy. Bueno, pues los contenidos del inconsciente, entonces él empieza a hablar de que el inconsciente es un área, digamos, pulsional. ¿Qué es la pulsión? Bueno, pues la pulsión sería la representación psíquica o el efecto psicológico de los instintos. Es decir, él empieza a hablar de que hay un instinto sexual que lo que como opera es a partir de tener su efecto en ciertas partes del cuerpo y que se convierte en una pulsión que desea ser satisfecha. Él, a partir de los 3 ensayos, hablará de pulsiones parciales, porque cuando empieza a investigar la sexualidad infantil, él cada vez se va yendo cada vez más atrás. ¿Y de dónde parte? Es en los distintos estadios de desarrollo sexual en la infancia. Para él la sexualidad no es solo la genitalidad, sino, como él explica, la sexualidad comienza con pulsiones parciales, que primero en la oral, es decir, la pulsión de mamar, de la alimentación. Posteriormente la oral, en la que después de la oral la anal, en la que se trata del placer y displacer, del control en los esfínteres, todo esto. Luego está la fálica y por último la sexualidad ejerce su hegemonía en el área genital. Por lo tanto, en Freud la sexualidad no es solo la genitalidad, sino que la sexualidad comienza por pulsiones parciales, en lo que él describe primeramente como un bebé, un infante, que él llama el cuerpo fragmentado, en el que el bebé o el niño muy pequeño no tiene una imagen de sí ni tampoco de las otras personas, sino lo que tiene es las sensaciones somáticas que los instintos ejercen en forma de pulsión y de necesidad de satisfacción. Una vez que esas pulsiones son satisfechas o no satisfechas, lo que se crea es una memoria,
casi somática de frustración o de satisfacción, y es lo que genera lo que él llamará el deseo. El deseo no es otra cosa que la huella anémica, es decir, los recuerdos somáticos, las huellas que van dejando las experiencias de satisfacción o de frustración de esas pulsiones. Todo el tema del deseo, luego, por ejemplo, Lacan lo desarrollará muchísimo. En su momento llegaremos a entender el grafo del deseo, cómo Lacan se mete ahí y empieza a estudiar minuciosamente la génesis del deseo. Como veremos luego, él lo lleva también mucho todo al tema del lenguaje, como veremos. Por lo tanto, los contenidos del inconsciente, en esta primera teorización, son pulsiones, deseos que pugnan por ser satisfechos, y el contenido es básicamente de contenido sexual. Sexual entendido en el sentido amplio, no solo genital. Lo que va ocurriendo es que a medida que se va produciendo el desarrollo evolutivo del niño, pues estas pulsiones, estas zonas erógenas se van integrando y el niño va teniendo una imagen de sí y también una imagen del otro. Freud, como es muy biologicista, él habla de que estas pulsiones parciales al final acaban en una hegemonía que se transforman en pulsión de objeto, es decir, que lo que acaba ocurriendo es que el niño acaba teniendo una imagen de sí, de su cuerpo, etcétera, etcétera, y también una imagen del otro como objeto, lo llama así, me parece muy biologicista. Estamos hablando de personas, no de objetos, pero él lo llama así, en la que acaba teniendo una concepción propia y del objeto que meramente es una persona que satisface o no las pulsiones. Cuando se va pasando los distintos estadios, luego él hablará de que puede haber fijaciones, o las típicas fijaciones oral, anal, etcétera, etcétera, según se haya producido satisfacción o no en ese desarrollo, acaba en una hegemonía de lo genital, en lo que el infante entra en lo que él llama el complejo de Edipo. Es decir, como aparece bien en la película, él acaba diciendo que el complejo de Edipo es aquel complejo en el que si la persona resuelve con salud, pues se salva de la neurosis, y si queda fijado de alguna manera o no supera de alguna manera ese complejo, que como veremos en lo que consiste, en lo que como él lo describe muy resumidamente, es en que una vez que hay una imagen de sí, una imagen del otro, y el niño ya se reconoce a sí y reconoce al otro como un otro, lo que ocurre en la relación con los progenitores es que acaba teniendo un deseo o una inclinación amorosa, pulsional, sexual, porque para Freud el amor básicamente es sexual, aunque inhibido en su fin, en el caso del amor fraterno o el amor... tiene una inclinación hacia uno de los progenitores y va a sentir al otro como rival. Esto se refleja muy bien en la película, cuando él empieza a tener esos sueños en los que aparece un deseo y en el que aparece la figura de su madre. Luego, cuando habla con su madre, recuerda alguna escena, la escena esta del brazalete que ella le pasa, en el que él acaba como tomando una especie de conciencia en su autoanálisis de que en algún momento, cuando era niño, y que su madre le llamaba el árabe porque era muy moreno, tuvo deseos incestuosos hacia su madre y sintió como rival a su padre, llegando incluso a tener como cierto deseo de acabar con él, ¿no? Como rival. Bueno, esto evidentemente hoy se sabe que efectivamente la sexualidad infantil existe, aunque cuando él la presenta en la película a la sociedad médica es absolutamente repudiado. Incluso Breuer es el momento en el que se aparta de él. Esta sexualidad infantil también hay que entenderla, y hay que ser honestos un poco con la biografía del propio Freud, porque la madre que aparece en la película realmente es su madrastra, eso no aparece en la película. Su padre realmente se casa en segundas nupcias con una mujer muy joven, que casi, incluso en la película se ve que la madre que aparece, que realmente es su madrastra, es una persona muy joven que podría haber sido incluso su hermana. Con lo cual se facilitaba el que en algún momento hubiera podido tener
deseos incestuosos, lo cual no quiere decir que tengamos que negar que puedan aparecer deseos incestuosos hacia uno de los progenitores o hacia alguno de los hermanos en algún momento, lo cual es absolutamente reprimido por lo que Freud llamará el tabú del incesto, que en la parte antropológica, en Totem y Tabú, pues él lo extiende a todas las culturas y a todas las religiones, aunque hoy ya sabemos que en algunas comunidades, por ejemplo africanas, las propias madres introducen en la sexualidad a sus hijos. Ahora bien, él lo que introduce con el complejo de Edipo, eso que él descubre en su autoanálisis, él lo toma como universal y viene a decir que eso ocurre en todo el desarrollo de todo niño, que él viene a decir que está condenado a ser pecador y que arrastrará esa culpa neurótica durante toda su vida a menos que supere ese complejo, ¿no? Él lo lleva a una universalidad, es decir, dice, esto que me ocurre a mí no me ocurre solo a mí, sino que es una pauta evolutiva absolutamente universal. Por eso utiliza un mito, el complejo de Edipo, para explicar esta situación en la que una vez llegada a la primacía de lo genital se produce de manera espontánea y él dirá universal una atracción sexual por uno de los progenitores. Nosotros no nos vamos a quedar ahí, quiero decir, sin negar que eso sea así o que eso pueda ser así. Él toma el mito de Edipo, en el que Edipo, sin saberlo, mantiene relaciones sexuales con la que realmente es su madre. Cuando lo descubre, la culpa es tal que se arranca los ojos y anda ciego por el mundo. Esto es una parte de fenómenos que se pueden dar y que no hay por qué negar que sea así. Ahora bien, lo que sí que es más cuestionable es que sea una pauta universal. Por ejemplo, otros autores, que aquí nos van a importar mucho, como Kohut, toman el lugar del complejo de Edipo a la hora de esa triangulación entre el infante y los progenitores. En lugar de tomar el complejo de Edipo, pues toma, por ejemplo, el complejo o el mito, perdón, de Ulises y Nicómaco, en el que la relación con el progenitor sana es una relación en la que el progenitor no es un rival, sino que es protector, como hace Ulises con Nicómaco, en lo que él llama que tendremos tiempo de hablar de ello, el semicírculo de la salud mental. Ulises protege a Nicómaco. Es decir, que esta rivalidad, no hay que negar que estos deseos se puedan dar. Ahora, otra cosa es que sea universal esta situación de triangulación edípica en la que hay un deseo siempre incestuoso, hay un otro que castiga o que prohíbe y que es el rival, y hay un castigo frente a ese deseo. Pero bueno, así en la película está muy bien reflejado, de donde él parte, y es algo central en su teoría, el complejo de Edipo, a tal punto que él, como veremos cuando hablemos, por ejemplo, de la dinámica de la transferencia, lo que él dice es que en la relación terapéutica lo que se hace es se reactiva de nuevo el complejo de Edipo, y lo que hay que analizar en la transferencia son esos sentimientos que vienen de muy atrás y que generan, están en la base etiológica, la etiología, la causa de la neurosis. Bueno, todo esto nosotros, por supuesto, lo vamos a polemizar mucho y lo vamos a abrir el campo totalmente cuando en su momento hablemos de los sistemas motivacionales, en el que el sistema pulsional sexual es una de las motivaciones, pero desde luego de ninguna manera la única, y la cosa es bastante más amplia. Y bueno, en su momento lo haremos. Por lo tanto, en esta primera manera de entender el inconsciente, es aquello en lo que está todo lo que ha sido reprimido, como se ve en la película. Por ejemplo, Cecil lo que reprime son todos esa circunstancia de deseo sexual con su padre. En lo que está operando son pulsiones y deseos. Ahí Freud, la película se muestra muy bien cómo él pasa, en un momento determinado, pasa de pensar que realmente ha habido
abuso sexual, en lo que sería la teoría de la seducción. Él la abandona, en el caso de Cecil se ve muy bien, cuando está hablando con Marta Bernés y ella coge un diario de cuando él era joven, y una frase de Freud era algo así como: lo falso a veces viene a ser como la verdad puesta del revés, ¿no? Y entonces él, en la película se refleja muy bien, hace el paso de pensar que realmente ha habido todos esos abusos por parte del progenitor hacia la niña, para pensar que lo que ha habido ha sido un deseo de la niña de tener relaciones con su padre, cuando Cecil de repente pues está ahí como que parece que tiene como un embarazo psicológico y todo esto, y él pasa de la teoría de la seducción a la teoría de la fantasía. Es decir, él dice, no, lo que está ocurriendo aquí no es que hayan sido abusadas, sino que ellas en sus fantasías desearían haber tenido esa relación con su padre. Bueno, esto por supuesto también es muy polémico, porque hoy realmente sabemos que el abuso sexual está muchísimo más extendido de lo que se piensa, y muy probablemente todas esas mujeres que él encontraba muy probablemente realmente hubieran sido abusadas sin que hubiera deseo por parte de ellas. Esto tendremos tiempo de verlo, traeremos algún caso en el que esto se ve en la clínica. También hablaremos de Freud, lo que él llamaba la confusión de lenguas, que es cuando un niño o una niña lo que busca es la ternura y el cariño, y lo que alguno de los dos progenitores le devuelve es sexualidad, con lo cual se produce un verdadero trauma. Esto es muy probablemente lo que realmente estaría ocurriendo, aunque Freud no lo entendió así. Él encontró en su autoanálisis ese deseo hacia su madre, lo hizo universal, y él pasó a la teoría de la fantasía, en el que estas histéricas o estas personas que padecían de histeria realmente habían tenido esos deseos y habían fantaseado que eso ocurría cuando no ocurrió en la realidad. Por supuesto, todo el ámbito de la fantasía es una cosa muy importante que Freud toma, y que luego Klein tomará como algo muy importante, las fantasías incluso inconscientes, y que dará todo un desarrollo que en su momento veremos. Ahora, podemos polemizar porque muy probablemente tal vez Freud no debió de abandonar tan rápidamente la teoría de la seducción, porque se comprueba que efectivamente el abuso sexual está mucho más extendido de lo que parece, y se da este trauma de la confusión en el abuso, ¿no? Bien, ¿qué estructuras se dan un poco en ese inconsciente que Freud empieza a teorizar? Bueno, hemos explicado un poquito muy rápidamente lo que son pulsiones y deseos. La pulsión es esa expresión del instinto, primero las pulsiones parciales que busca la satisfacción. El deseo son las huellas anémicas que van quedando en la psique, e incluso algunos hablan de incluso en el propio cuerpo, cuando se habla de somatizaciones o de algunos problemas somáticos. A veces lo que se tiende a pensar es que esas frustraciones pueden quedar de alguna manera, esas frustraciones en los distintos estadios de las pulsiones parciales pueden quedar inscritas como conflictivas. El deseo serían esas huellas de memoria que quedan bien a partir de la satisfacción o de la frustración, y que por lo tanto unas se convertirán en placer y otras en displacer, como veremos luego en lo que consiste el proceso primario. Cuando él empieza a teorizar sobre el inconsciente, como se ve muy bien en la película, Charcot ya habla de representaciones inconscientes. Esto es muy importante para entender un poco la técnica psicoanalítica. Freud va a diferenciar entre representación cosa y representación palabra. La representación cosa es aquella que no puede ser narrada, no puede ser puesta en palabras. Son vivencias, sentimientos, afectos que están formando parte del inconsciente, porque no pueden ser de alguna manera verbalizados en lo que luego veremos que es el proceso secundario, sino que son palabras, o sea, son representaciones que no están ligadas a una representación palabra. Esto Lacan será la base, porque se centrará básicamente en los tres registros, en el que el simbólico es aquel que forma parte, de lo que forma parte son todo aquello que es posible simbolizar, es decir, que es posible ser puesto en palabras, mientras que la parte inconsciente es aquella que no está ligada a una palabra.
son vivencias o son representaciones que por su desconexión con la parte consciente no tienen una palabra, ¿no? En el lenguaje coloquial a veces tenemos la expresión de decir, bueno, es que eso no tiene nombre, ¿no? Como diciendo, eso es tan tremendo que no puede ser ni puesto en palabras, ¿no? Esto es muy importante porque la tradición psicoanalítica, una parte fundamental de la terapia y en lo que se hace mucho hincapié es en ser capaz de ir poniendo en palabras, ¿no? En esta máxima freudiana de que la terapia sería precisamente como hay una represión, poder en esta primera teorización es levantar la represión para que aquello que es inconsciente pueda hacerse consciente, que es como se muestra muy bien en la película, todo lo que Freud va intentando hacer. El poner en palabra significa que empezamos a hacer consciente aquella parte conflictiva que es inconsciente. De ahí que Freud distinga entre la representación cosa que es inconsciente o preconsciente y la representación palabra. En el consciente lo que hay es representación cosa junto a representación palabra, es decir, vivencia junto a la capacidad de simbolizar esa experiencia o esa vivencia. Esa es un poco la estructura muy resumida, un poco de la distinción entre las representaciones conscientes y las inconscientes. Las temáticas, bueno, pues como hemos explicado, las temáticas, Freud partirá desde una sexualidad infantil que él llama que es anárquica, es decir, para él los niños son como una especie de perversos polimorfos, sexualidad como hemos explicado, no entendida solo en lo genital, sino en todo el desarrollo de pulsiones parciales que luego se van integrando y van haciendo que el niño tenga una imagen de sí y una imagen del otro. La temática evidentemente central va a ser el desarrollo de esa sexualidad, acabando en el complejo de Edipo y en cómo el complejo de Edipo se pueda resolver. Es decir, lo que hablábamos de cómo se resuelva este conflicto entre un progenitor que es amado o que es deseado y un otro progenitor que es considerado como rival, con la polémica que ya hemos citado, ¿no? Esas serán sobre todo las temáticas que él establezca como esas representaciones inconscientes, ¿no? Que mediante represión han sido repudiadas y por tanto apartadas al inconsciente. ¿Cuál es la teoría de la cura? Si esta es la teoría del trastorno, es decir, que algo que fue consciente ha sido apartado al inconsciente mediante represión, que sería el primer mecanismo de defensa, han sido repudiadas y por tanto pasadas al inconsciente, pues la teoría de la cura o la cura o la cura de la persona consistiría en, de nuevo, levantar esa represión para que eso que está en el inconsciente pueda pasar al consciente. Es decir, por ejemplo, en la película lo que Freud trataría de hacer con Cecil es que fuera consciente de sus deseos incestuosos y que a partir de ahí, al pasar eso del inconsciente a la conciencia, dejara de generar tal cantidad de síntomas. Esta es sería la primera teoría de la cura, que será la que ha quedado y será la más importante, porque primero Freud lo trata de hacer, como aprendió con Charcot y con Breuer, a través de la hipnosis. Luego abandona la hipnosis porque en la película se muestra más o menos, aunque no se muestra el siguiente paso, que es la técnica de la asociación libre. En la técnica de la hipnosis lo que ocurría muchas veces es que en el estado hipnótico la persona sí era capaz de recordar y compartir con el terapeuta las escenas traumáticas y todo aquello que había sido reprimido y apartado al inconsciente. Pero cuando volvía de alguna manera al estado de vigilia, ya no era capaz de recordarlo y continuaban los síntomas. Con lo cual Freud lo que hizo fue modificar su técnica y pasar de la hipnosis a la asociación libre, que es esta imagen que tenemos de la persona que se acuesta en el diván y el terapeuta le dice, bueno, cuénteme lo primero que se le venga a la cabeza, y lo que trata es de que la persona siga el hilo de asociaciones tratando de levantar la represión y que la persona pueda expresar sin censura todo lo que le venga, ¿no? Esto, por supuesto, es muy polémico porque evidentemente
la asociación libre no tiene ninguna garantía de que la asociación de la persona realmente no se detenga en un momento en el que aparezca la censura por represión, ¿no? Pero esto es lo siguiente que le hace. Le utilizaba la sugestión para levantar la represión y que la persona, a partir de la asociación, ya no en hipnosis, sino en estado de vigilia consciente, pudiera ir llegando a las escenas, a las vivencias, etcétera, etcétera, que estaban en el inconsciente generando toda esa sintomatología. Bueno, es una técnica que aquí también discutiremos, ya veremos que es una parte que podemos tomar, pero que es necesario contrastar y ampliar ampliamente, ¿no? O sea, ampliar muchísimo. Por lo tanto, las temáticas que él se va encontrando, como bien aparece en la película, son sexuales, entendidas en sentido amplio, como él escribe en 3 ensayos. Cuando tomemos el texto de 3 ensayos, a ver si podemos también juntarlo con un texto que también va en la misma línea y que lo explica bastante bien todo este desarrollo pulsional, un texto de François Dolto que se llama La imagen inconsciente del cuerpo, que es como el niño se va haciendo una imagen de sí, ¿no?, a partir de ir integrando todas estas zonas erógenas parciales hasta poder alcanzar el objeto total, ¿no? ¿Qué va descubriendo en esta primera manera de teorizar sobre el inconsciente Freud en las leyes de funcionamiento del inconsciente? Bueno, él descubre lo que llama el proceso primario. El proceso primario, él va haciendo un paralelismo, como se ve muy bien en la película, entre los síntomas y lo que se ha apartado de la conciencia y lo que aparece también en los sueños, como él en su autoanálisis y en el análisis de ciertas pacientes, lo que va viendo es que en los sueños aparecen todas estas temáticas. Ahora, aparecen todas estas temáticas, igual que ocurre en el estado de vigilia, aparecen encubiertas. Para él, cuando empieza a analizar los sueños, para él el descubrimiento que hace de que en los sueños aparece toda esta temática y la manera de interpretarlos, para él es tan importante que él llegará a decir que los sueños son la vía regia del contacto con el inconsciente, de conocimiento del inconsciente, es decir, como que en los sueños, analizando los sueños, es la vía por la que se puede llegar a toda esta temática y toda esta conflictiva inconsciente. Y él equipara un poco lo que ocurre en el sueño, es decir, que el sueño en un primer momento no tiene mucho sentido, igual que los síntomas que se encuentra, que en un primer momento no tiene mucho sentido, sería el contenido manifiesto. En el sueño es lo que recordamos haber soñado, en el estado de vigilia son los síntomas, pero que hay un contenido latente que a partir del análisis y de desmenuzar lo que ahí se da, se puede llegar a la dinámica y a la conflictiva inconsciente. ¿Cómo? Bueno, pues él descubre dos leyes de funcionamiento, que son el desplazamiento y la condensación. Esto Lacan luego lo tomará, y donde Freud hablaba de desplazamiento y condensación, como ahora explicaremos, pues Lacan lo lleva todo al lenguaje y hablará de metáfora y metonimia, ¿no? Bueno, ¿qué es el desplazamiento? Bueno, pues el desplazamiento lo que viene a decir es que cuando que dos representaciones pueden ser transmutadas por contigüidad, es decir, por cercanía. Un ejemplo, por ejemplo, los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso Juanito, es decir, en el caso Juanito es un niño que tiene una fobia a los caballos. Eso que aparentemente, que es el contenido manifiesto, no tiene mucho sentido. Si se aplica la ley de desplazamiento, como hace Freud, él llega, o en su análisis o en su técnica analítica, llega a la conclusión de que lo que está ocurriendo ahí es que el temor a su padre, por contigüidad, es decir, porque en alguna escena se trasladó a la representación del caballo, por la figura del caballo, por el pene del caballo, etcétera, etcétera, de tal manera que lo que está ocurriendo en esa fobia no es que tenga miedo al caballo o a que el caballo le ataque y tal, sino que es un desplazamiento del miedo a la castración por parte del padre. Esto es la figura de desplazamiento. Esto los sueños también se da a nivel lingüístico. Por ejemplo, lo que aparece en un sueño como el blanco, que puede ser un blanco de una diana, puede estar desplazado de lo que es la palabra blanco de color.
¿no?, del color blanco. Es decir, entendiendo esta dinámica en la que puede haber desplazamientos, se puede entender mucho mejor lo que el contenido manifiesto del sueño o del síntoma dice, para llegar al contenido latente, que es realmente dónde está el conflicto y dónde surge la represión de los afectos, ¿no? Esto, ya digo, él lo empieza a hacer el paralelismo. Para él es tan importante que él hace coincidir la publicación de la interpretación de los sueños con el cambio de siglo. Quiere que se publique en el año 1900, porque para él este descubrimiento es absolutamente revolucionario de los sueños, que es eso que no viene a decir nada, que no tal. Él también está mucho en contacto con toda la mitología y con toda la tradición filosófica griega, sobre todo Platón. Para los griegos los sueños eran el contacto un poco con los dioses. Él desmitifica un poco eso, y lo que lo lleva es a entender esa dinámica según los contenidos pulsionales. Es decir, lo que se trata en la interpretación del sueño, que es una expresión para él siempre de deseos. Esto también es muy polémico, como tendremos tiempo de ver, pero bueno. Igual que en el síntoma, que lo que expresa es un deseo que está reprimido, que no se expresa, pero que tiene efectos, en el sueño exactamente igual. Lo que recordamos, en el análisis lo que hay que llegar es al deseo que genera la deformación del sueño, que hace que no se entienda nada. Por lo tanto, en la ley del funcionamiento del inconsciente está ese desplazamiento, y también otro fenómeno, que la condensación, como decimos luego Lacan, el desplazamiento y la condensación lo llevará al lenguaje en forma de metáfora y metonimia, ¿no? Y ahí se meterá, llegaremos en su momento. La condensación es otra pauta de funcionamiento en el proceso primario, en el proceso inconsciente, en el que por poner un ejemplo, cuando se sueña, por ejemplo, con una persona o con una figura humana que integra, por ejemplo, a varias personas, ¿no? Es decir, hemos tenido un sueño y decimos, bueno, pero era muy raro, porque era esta persona y a la vez era esta otra. Bueno, es como esa especie de condensación en la que una misma representación está ligada a su vez a varias representaciones. Eso es lo que él llama condensación, que aparece en el sueño, y que también puede aparecer a la hora de interpretar los síntomas, para seguir la pista de dónde está el deseo reprimido. Por lo tanto, la teoría de la cura es ir deshaciendo todo esto, ya digo, primero a través de la hipnosis, y después a través de la asociación libre y de la interpretación de los sueños. Serán las técnicas que Freud use. Luego, bueno, también hablará del inconsciente como algo que es atemporal, es decir, el inconsciente no entiende de pasado ni de futuro, porque al ser representación cosa lo que hay ahí, no es representación palabra. El lenguaje lo que nos permite es jugar con el tiempo. Podemos hablar del pasado, podemos hablar del presente, podemos hablar del futuro. Esto en el inconsciente no ocurre así, porque el inconsciente solo entiende del presente, a tal punto que cuando soñamos estamos vivenciando en el presente aquellas situaciones que a lo mejor han ocurrido en el pasado, pero el inconsciente es atemporal, y además Freud dirá es acausal, es decir, no entiende de causas y efectos. Esto tendremos tiempo de verlo, pero son condiciones o maneras en las que Freud va viendo que opera las dinámicas inconscientes. Bueno, esa sería la primera tópica, ¿no?, si pudiéramos decirlo así, en la que está el inconsciente, el preconsciente y el consciente, con lo que hemos explicado de cómo están ahí las representaciones, cosa solo en el inconsciente y en el preconsciente, y en el consciente representación cosa unido a representación palabra. Esto luego hay otros psicoanalistas que lo desarrollarán mucho, y tendremos tiempo de hacerlo, porque es muy importante para la clínica, para la terapia, porque la representación cosa, por ejemplo, Bolas hablará de lo sabido no pensado, es decir, la representación cosa que no va unida a una capacidad de explicar, de narrar, de contar, de poner en palabras, son pautas o esquemas o vivencias o acciones que hacemos sin ser conscientes de ellas. Por ejemplo, si uno de alguna manera, la vivencia que ha tenido en su familia ha sido, por ejemplo, de odio irracional, se puede decir, porque no hay una lógica ahí,
de odio pues hacia una raza o hacia las mujeres, de alguna manera, eso que ha sido asumido sin ser de alguna manera pensado, sin que haya un proceso secundario, sino a nivel primario, pues se convierten en esquemas de acción, por ejemplo, de odio hacia otra raza, sin que haya representación palabra, es decir, sin que haya una lógica secundaria, un proceso secundario de razonamiento sobre ello, pero que sí que opera a nivel inconsciente. Esto tendremos tiempo de desarrollarlo porque realmente tiene mucha importancia en muchas de las cosas que nos vamos a encontrar en la clínica. Esa sería la primera conceptualización, así a grosso modo, del inconsciente y de las dinámicas inconscientes. Claro, esto sería inconsciente cuyo contenido son representación, cosa a partir de una represión secundaria. ¿Secundaria por qué? Bueno, porque en algún momento estuvo en la conciencia. Ahora, Freud lo que en un siguiente paso hace es decir, bueno, pero es que hay cosas que están reprimidas, pero que nunca han sido conscientes. Lo que hablábamos precisamente ahora de lo sabido no pensado de bolas, es decir, que nunca ha estado en la conciencia. Es decir, hay conflictos inconscientes de los que la persona nunca ha tenido noticia, con lo cual no sirve simplemente levantar la represión, porque es que la represión ni siquiera ha operado, es decir, siempre ha sido inconsciente. Ahí aparece una nueva teorización en la que levantar la represión no ayudaría de mucho, porque la represión ahí no ha actuado, sino que directamente ha pasado a ser una representación inconsciente sin ser realmente nunca consciente. Ahí es donde ya tendremos tiempo de hablar de lo que Freud toma como que ahí lo que hay que hacer es una reconstrucción, incluso una construcción de lo que haya pasado en la historia de la persona. Es decir, es no reconstruir un pilar de alguna manera en la historia de la persona o en las vivencias de la persona o en aquello que está teniendo efectos y que ha sido apartado de la conciencia, sino que es realmente construirlo porque nunca ha estado en la conciencia. Esto también es muy importante y es otra manera de teorizar sobre el inconsciente, lo cual nos lleva a que ya el inconsciente no homogéneo, es decir, ya no es homogéneo, no está simplemente compuesto por representaciones que vienen de la represión secundaria, sino que hay una heterogeneidad. Y pasamos a la tercera conceptualización que Freud hace a partir de más allá del principio del placer. Ya en este punto él empieza a hacer la segunda tópica, es decir, la segunda tópica es pasar, la primera tópica sería preconsciente, inconsciente, preconsciente, consciente. La segunda tópica, en el yo y el ello, sería como tres instancias psíquicas que serían el yo, el ello y el superyo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el conflicto puede estar absolutamente en el inconsciente y que vamos a explicar brevemente, tendremos tiempo de hablar de ello, estas tres instancias. Bueno, el ello sería toda esta parte inconsciente, pulsional, etcétera, etcétera. El yo sería la parte del psiquismo en la que sí que hay procesos secundarios de razonamiento, en el que sí que hay principio de realidad, es decir, en este proceso en el que el niño va pasando de un proceso basado simplemente en el placer-displacer, va entrando en un proceso en el que va tomando contacto con la realidad, con las normas, con las leyes físicas, etcétera, etcétera, en el que ya hay un proceso de secundario en el que hay un principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si un niño de primeras jugando o lo que sea, o sin tener mucha conciencia, se tira por no sé qué cosa sin ver el peligro, ahí lo que estaría actuando es el proceso primario del principio de placer, en el que quiero esto, como decía Freud, perversos polimorfos, esto quiero, esto hago, ¿no? Mientras que en el principio de realidad lo que empieza a operar en el desarrollo evolutivo es una idea de decir, bueno, puedo postergar la acción, puedo postergar el placer y puedo contemplar que efectivamente hay pautas, hay normas y hay peligros también en la realidad, y de tal manera que pues no me tiro a un enchufe o no me tiro a algo a lo que haya riesgo, ¿no? Para Freud la neurosis tiene mucho que ver con que opere en exceso el principio de placer y que no esté operando o que no haya entrado la persona en plenitud en el principio de realidad. En ese principio de realidad
y es el superyo sería como el heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque en el superyo sería la instancia psíquica en la que están las pautas, las normas, las leyes, y que restringirían las acciones del yo. En ese superyo habría pautas que pueden ser conscientes y otras inconscientes. Es decir, hay pautas o normas que tenemos muy conscientes, bueno, no debo hacer esto por tal y tal cosa, y hay otras que son totalmente inconscientes. Es decir, repudiamos ciertas cosas sin saber muy bien por qué, pero, por ejemplo, como habla Freud del tabú del incesto, sabemos que el incesto no lo debemos cometer y lo repudiamos sin tampoco tener una explicación de proceso secundario, digamos, racional, de por qué aquello es así, pero que opera, ¿no? Entonces ya no es solo que haya la primera tópica, que era inconsciente, preconsciente, inconsciente, sino que hay como tres instancias, que parte puede ser consciente y parte puede ser inconsciente. Parte del yo puede ser consciente, parte del yo puede ser inconsciente, y parte del super yo puede ser consciente y parte inconsciente. Claro, lo que Freud en esta heterogeneidad, en más allá del principio del placer, se encuentra es de nuevo otro fenómeno que le hace cuestionarse toda esta conceptualización del inconsciente. ¿Por qué? Como vemos y iremos viendo, Freud es una persona que va de alguna manera cuestionándose en la medida que se va encontrando con distintos fenómenos. En el más allá del principio del placer, que tendremos tiempo de ver, él empieza a reflexionar sobre algo que no se había acabado de encontrar antes y que aparece muy patente, porque aunque lo que se cita normalmente de más allá del principio del placer es el juego del carretín, del carrete, en el que el niño, el Fordá, en el que lo explicaremos, que es un juego en el que el niño hace aparecer y desaparecer un carrete, lo que realmente se plantea en el más allá del principio del placer es lo que se empieza a encontrar con personas afectadas cuando vuelven de la Primera Guerra Mundial, lo que él llama la neurosis de guerra, es decir, personas que los síntomas que les aquejan no responden al principio del placer, porque es pesadillas o flashback o reviviscencias de las situaciones traumáticas, claro, lo cual no responde a ningún tipo de principio de placer. Es decir, es como si en el inconsciente se compulsión la repetición, compulsivamente se volviera a la representación y a la vivencia traumática y de dolor. Claro, para esto rompe todo el esquema de economía libidinal, de lo que sea el placer-displacer, y entonces él empieza a ver que no solo se trata de hacer consciente lo inconsciente, sino que se trata de modificar el inconsciente para llegar a la cura. Esta compulsión a la repetición es muy importante, a tal punto que él le trastoca tanto que él genera un nuevo instinto, que llamará una nueva pulsión, la pulsión de muerte, que eso es absolutamente polémico y tendremos tiempo de explicarlo, que sí tomará Klein y otros post-kleinianos, que dice, bueno, es que esto no puede responder sino a un instinto que no responde al principio de placer, que no trae ningún placer y que lleva como al deseo de una vuelta a lo inorgánico, como si hubiera un instinto de muerte, ¿no? Como si a la vez del Eros hubiera un Tánatos, que mientras que el Eros busca el placer y la pulsión sexual y el deseo de contacto, hubiera un instinto que lo que lleva es a desear la propia muerte. Bueno, esto es una manera, polemizaremos mucho con ello porque es una manera muy burda de entender que efectivamente el trauma muchas veces lo que lleva es a una incapacidad de elaborar debido a que la persona se ve absolutamente, afectivamente superada para integrar ciertas brutalidades como las que estas personas contemplaron y vivieron en la guerra, ¿no? Ahí ya veremos cuál es la manera de establecer la terapia en esos casos, que va del lado de poder recorrer de nuevo con esas personas esas vivencias y que a partir del sentirse acompañados en esa reexperimentación puedan elaborar esa experiencia e integrarla a nivel consciente y también por supuesto en un espacio de seguridad en el que ya no se vean solos frente a la barbarie, sino que pueda ser compartida. Sobre esto lo veremos
pero ahí Freud habla de una compulsión a la repetición que no responde a ningún tipo de principio de placer y que simplemente debe de responder a otro tipo de instinto como es el tánatos. Ahí él mismo dice bueno, pues que está muy perdido, pero es otra manera, una ampliación de nuevo del inconsciente, en el que la terapia ya no solo sería la de hacer consciente lo inconsciente, sino que sería de modificación del inconsciente. Entonces ahí ya se ve una heterogeneidad del inconsciente en el que no solo está cargado de cosas reprimidas, sino que está operando una compulsión a la reviviscencia, a la repetición. Esto es muy importante. Pongo un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, cuando en terapia pues vemos una persona pues que sistemáticamente tropieza con relaciones de maltrato, por ejemplo, ¿no? Es decir, sufre un maltrato y las relaciones posteriores siguen siendo con personas maltratadoras, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que, como veremos, para meternos en esas problemáticas, tendremos que llegar a la primera experiencia traumática y ver lo que tendremos tiempo de verlo y ver lo que ahí se generó. Y por último, pues por ampliar aún más esta concepción del inconsciente, tomando, como veremos, el texto del sepultamiento del complejo de Edipo, ahí Freud lo que hace es que incluso, lo que viene a decir es que incluso la pulsión o incluso el propio complejo de Edipo puede llegar a desactivarse, es decir, puede llegar a perder fuerza cuando no es satisfecho. Claro, esto es muy importante porque lo que viene a decir es, por un lado, cuando no es atendidas ciertas necesidades o ciertos deseos, eso genera una modificación en el inconsciente, es decir, pierde fuerza. Y por otro lado, que la pulsión no es una cosa que eternamente esté generando efectos, sino que puede perder fuerza. Esto ya veremos cómo también tiene sus implicaciones, sobre todo a partir de la obra de Bleismark, que aquí tendremos muy presente, cómo esto también tiene implicaciones a la hora de la terapia. Bueno, esto es un repaso muy sucinto de lo que vamos a ir desarrollando en clases posteriores. Lo siguiente que vamos a hacer en esta primera clase es meternos ya con un caso práctico de Yalom, en el que vayamos viendo un poquito todos estos conceptos, ponerlos ya un poco en juego en lo que sea la terapia y, por supuesto, polemizando, porque todo esto lo tomaremos, pero vamos a ir introduciendo lo que ha sido la obra, también la terapia post-freudiana, aunque nos llevará unas clases el meternos con todos estos textos que antes he citado y que iremos desgranando. Lo siguiente, por tanto, que haremos en la tercera parte de esta primera clase es ver un caso práctico para que esto se haga un poquito ameno y se vea que desde ya que la intención es eminentemente práctica, y en clases posteriores seguiremos desgranando los textos que hemos elegido, y ya teniendo una idea con la película y con lo que aquí hemos explicado un poquito, una idea un poquito más amplia, dentro de que todavía son resúmenes pequeñitos, de en qué consiste la terapia psicoanalítica, o por lo menos de momento la terapia freudiana, que luego, ahora cuando veamos el caso práctico, iremos viendo qué sí tomamos y qué podemos ir ampliando. Bueno, pues vamos con la tercera parte de la primera clase, que es el caso práctico.